Una mujer embarazada cae por las escaleras de un restaurante tras ver a su esposo sentado demasiado cerca de otra mujer. En lugar de ayudarla, él se queda quieto, aparta la mirada y deja pasar los segundos más largos. Al principio parece un accidente doloroso, pero todo cambia cuando las cámaras muestran cada instante y los testigos deciden hablar. Las imágenes circulan, las excusas se derrumban y una traición privada se vuelve pública. No es solo una historia de matrimonio, sino de poder, apariencia y del precio de elegir la reputación antes que la humanidad. Acompáñanos para saber cómo un momento lo cambió todo, desde dónde y a qué hora nos estás escuchando. La hora de la cena en Le Marais, uno de los restaurantes más célebres de la ciudad, solía llevar consigo el cálido murmullo del lujo. Jazz instrumental suave flotaba desde los altavoces, copas de cristal tintineaban suavemente. La pulida escalera de mármol reflejaba el brillo dorado de las luces colgantes de arriba. Era el tipo de lugar donde se celebraban aniversarios, se anunciaban compromisos y se valoraban las relaciones importantes. Por eso, precisamente, ella lo eligió. Ella se detuvo fuera de la entrada, ajustándose el suave vestido maxi color marfil que se estiraba suavemente sobre su vientre de 6 meses de embarazo. El vestido había sido elegido con cuidado, elegante, cómodo, no demasiado formal pero aún así lo suficientemente grácil como para sorprender a su marido. Ella alisó la tela, inhaló lentamente y susurró al bebé que llevaba: «Esta será una buena noche, lo prometo». Su mano derecha sostenía una pequeña caja de regalo envuelta en papel dorado pálido. Dentro había un par diminuto de zapatitos de bebé cosidos a mano y una nota que ella había escrito horas antes. «Gracias por ser el padre que nuestro hijo merece». Al menos, eso era lo que ella creía que esta noche reafirmaría. Ella había esperado una cena cálida, una conversación relajada, quizás una oportunidad para sentirse cerca de él de nuevo, después de semanas de distancia. Un anfitrión la saludó con una sonrisa pulcra y la guió hacia la escalera que llevaba al altillo de comedor superior, donde su marido había hecho una reserva. Ella ascendió con cautela, el embarazo la hacía más lenta ahora, y ella colocó su mano en la barandilla para tener estabilidad. Aún así, la emoción le calentaba el pecho. Ella imaginó su expresión cuando se acercara a la mesa, lo imaginó levantándose para abrazarla, imaginó a ambos compartiendo un momento tranquilo y esperanzador en un lugar diseñado para hermosos recuerdos. Pero cuando llegó a la mitad de la escalera, todo cambió. Ella lo vio. Él estaba sentado cerca de la mesa de la esquina junto al amplio ventanal de cristal. Su postura era relajada, casi tierna, y frente a él estaba sentada una mujer que ella nunca había visto antes. La mujer llevaba un vestido burdeos oscuro que abrazaba cada curva. Sus rizos oscuros caían en ondas perfectas sobre sus hombros. Un collar de oro fino se posaba en su clavícula. Ella se inclinó hacia adelante y rió suavemente, rozando la yema de un dedo por el dorso de la mano de su marido. Su marido, el hombre que se había distanciado pero insistía en que era trabajo. El hombre que prometió que estaban bien. El hombre que le había dicho que se concentrara en el bebé mientras él lidiaba con el estrés. Ella se quedó inmóvil. Durante varios segundos largos y desorientadores, no pudo respirar. Una oleada fría se extendió por su piel como si alguien hubiera abierto una ventana para dejar que el invierno entrara. Su cerebro intentó darle sentido a la imagen, forzar la lógica en un momento que no tenía ninguna. Quizás era una cena de negocios. Quizás la mujer era una clienta. Quizás él le había tomado la mano mientras enfatizaba algo importante. Pero entonces vio algo innegable. Él levantó su pulgar y acarició los nudillos de la mujer. Lentamente, familiar, íntimo. La mujer sonrió de una manera que solo alguien profundamente involucrado lo haría. Su corazón dio un vuelco doloroso. La caja de regalo en su mano se volvió pesada, casi ajena. Ella parpadeó rápidamente, tratando de contener la creciente ola de mareo. La escalera de repente le pareció demasiado estrecha, demasiado empinada, demasiado brillante. Su pulso le retumbaba en los oídos. Ella sintió la primera tensión sutil en su abdomen, una respuesta instintiva al shock emocional que las mujeres embarazadas a veces experimentan cuando se sienten abrumadas.
No era una contracción, no una emergencia médica todavía, pero era una advertencia que su cuerpo entendió antes que su mente. Ella susurró su nombre. Salió de sus labios en silencio, una súplica que nadie oyó. Su marido levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un segundo fugaz, ella esperó que él pareciera devastado o incluso sobresaltado al verla. Pero en cambio, vio otra cosa. Un destello de cálculo, una breve mirada de miedo, no por ella sino por él mismo, por su imagen, por cómo esta escena sería percibida por otros dentro de este lugar elegante y público. Él se movió bruscamente, empujando su silla hacia atrás. En lugar de correr hacia ella, él miró alrededor del restaurante para ver quién podría estar observando. Su mirada se dirigió de mesa en mesa, luego hacia la cámara de seguridad montada cerca del techo. Ese fue el momento exacto en que su pie resbaló. Ella sintió la pérdida de equilibrio antes de comprenderla. El borde de su sandalia rozó el mármol liso de forma incorrecta. Su estómago se encogió. La gravedad la atrapó. El mundo se inclinó violentamente. Los invitados jadearon. La caja de regalo voló de su mano, girando una vez antes de caer abierta en la escalera. Los pequeños zapatos se derramaron y cayeron rodando delante de ella, casi sin peso, casi burlones en su inocencia. Ella intentó proteger su vientre, encogiéndose instintivamente. Su cuerpo golpeó los escalones. Un dolor agudo le atravesó la cadera y el hombro mientras rodaba por varios escalones, antes de que una pareja sentada cerca se levantara y la alcanzara. El sonido de su caída resonó, seguido de un silencio tan completo que se sintió antinatural. En segundos, los comensales corrieron hacia ella. Una mujer se arrodilló a su lado, preguntándole si podía sentir movimiento. Un hombre llamó al 911 con calma pero con urgencia. Otro hizo señas al gerente del restaurante. Su marido permaneció inmóvil en la cima de la escalera, un pie adelante, un pie atrás, atormentado por el centro de atención bajo el que de repente se sintió atrapado. Él no corrió hacia ella. Él no se arrodilló a su lado. Él miró de nuevo hacia la cámara. Esa vacilación, ese único segundo de priorizar la percepción sobre su esposa embarazada, se convirtió en la grieta que eventualmente destrozaría todo lo que él había construido. Ella yacía sobre el frío mármol, respirando con dificultad, susurrando a su hijo no nacido, rezando desesperadamente para que nada le hubiera pasado a la pequeña vida dentro de ella. Su mano tembló mientras se estiraba hacia la barandilla. Alguien colocó una servilleta bajo su cabeza. Alguien más presionó su hombro suavemente, diciéndole que la ayuda estaba en camino. Sobre ella, su esposo todavía no se había movido, y la cámara capturó cada segundo implacable. Por un momento, nadie en el restaurante parecía saber cómo respirar. El cálido murmullo que había llenado Le Marais solo minutos antes se había derrumbado en algo hueco. Incluso la suave música de jazz había sido apagada por un camarero de rápida reacción. Todo lo que quedaba era el sonido de pasos apresurados, preocupación susurrada, y un leve zumbido en los oídos de la mujer embarazada mientras yacía en el suelo de mármol. Su cuerpo temblaba por el impacto. El dolor se irradiaba en líneas impredecibles a través de su cadera, su codo y el lado de su vientre, donde había intentado instintivamente proteger al bebé durante la caída. Parpadeó repetidamente, tratando de encontrar estabilidad en las formas borrosas a su alrededor. Su visión se aclaraba y oscurecía en oleadas. Alguien le presionó suavemente una mano en el hombro, instándola a no moverse demasiado rápido. Una mujer de mediana edad con voz tranquila se agachó a su lado. ¿Me oye? ¿Se siente mareada? ¿Dónde le duele? El tono de la mujer tenía la autoridad firme de alguien acostumbrado a las emergencias. Se presentó suavemente como una enfermera, que casualmente estaba cenando allí. Voy a ayudarla hasta que lleguen los paramédicos. Intente respirar lentamente. ¿Su bebé se está moviendo? Ella tragó saliva con dificultad. No estoy segura. No lo sé. Yo solo me caí. Está bien. Está consciente. Eso es bueno. Quédese conmigo. A su alrededor, comensales preocupados formaron un semicírculo respetuoso, dejando espacio para el aire y la privacidad. Un camarero se apresuró con toallas y un vaso de agua, bajando la voz mientras preguntaba si quería algo. Su mano temblaba cuando intentó coger el agua,
así que la enfermera se la sostuvo. Sus respiraciones eran cortas y superficiales mientras intentaba controlar el miedo creciente. 2 hombres apartaron los pequeños zapatos de bebé para que no fueran pisados. Alguien recogió la caja de regalo abierta y la colocó cuidadosamente sobre una mesa, como si preservara un fragmento de un momento que estaba destinado a ser feliz. Una mujer se mantuvo a un lado secándose las lágrimas, susurrando: «Está embarazada. ¿Cómo pudo pasar esto aquí?». Pero la pregunta en la mente de todos no era solo cómo se cayó, era dónde estaba su marido. Él estaba varios escalones por encima de ella, todavía cerca del punto donde había comenzado su caída. Su postura delataba incertidumbre. Su mandíbula se tensó. Sus ojos seguían yendo de la mujer angustiada en el suelo a los comensales que lo observaban sin parpadear. El peso de su juicio le oprimía más fuertemente que la preocupación por su esposa. Incluso desde el suelo, ella podía sentir su vacilación. Le hirió más agudamente que cualquier dolor físico. La enfermera volvió la cabeza brevemente hacia él. «Señor, ella lo necesita aquí abajo. Por favor, venga a ayudarla». Él se estremeció ligeramente al ser interpelado tan directamente. Sus ojos se dirigieron de nuevo hacia la cámara de seguridad sobre él. La mujer del vestido burdeos, todavía sentada en su mesa, parecía molesta en lugar de preocupada. Ella susurró algo entre dientes. Luego revisó su teléfono como si el espectáculo le causara un inconveniente en su noche. Finalmente descendió un solo escalón. Luego se detuvo de nuevo cuando notó que un comensal levantaba su teléfono para grabar. Ese momento de duda no pasó desapercibido para nadie que observaba. El gerente del restaurante llegó después, con expresión firme y profesional. «Los servicios médicos de emergencia están en camino. Por favor, todos despejen el área. Señora, estamos aquí con usted. Está a salvo». Se arrodilló cerca de la enfermera e inspeccionó la posición de la mujer, asegurándose de que su columna vertebral permaneciera alineada hasta que los paramédicos pudieran evaluarla. Luego se levantó y se dirigió al marido. «Señor, necesito que baje o que se aparte completamente. Estar ahí hace que sea más difícil para el equipo de emergencias acceder a ella cuando lleguen». El marido se aclaró la garganta, pero no ofreció ninguna disculpa, ninguna explicación, ni siquiera su nombre. Avanzó a regañadientes, un paso cauteloso a la vez, como si bajar la escalera pudiera incriminarlo aún más. Cuando finalmente llegó abajo, no se arrodilló a su lado. Se mantuvo incómodamente a un lado, evitando el contacto visual. La habitación se sintió más fría por ello. Un bajo murmullo se extendió entre los espectadores. Algunos negaron con la cabeza, otros se susurraron entre sí que lo habían visto sentado con otra mujer solo unos minutos antes. Algunos habían vislumbrado el momento en que la mujer embarazada se quedó paralizada en las escaleras. No tardó mucho en formarse la narrativa entre quienes lo habían presenciado. La enfermera evaluó la respiración de la mujer de nuevo. «Intente relajar los hombros. El estrés repentino puede tensar los músculos abdominales. Solo necesitamos mantener su pulso estable hasta que llegue la ayuda». Ella asintió débilmente y presionó una mano sobre su vientre. El miedo dentro de ella se intensificó un poco más. No sintió un dolor anormal inmediato en su útero, lo cual fue un ligero alivio. Pero sabía lo suficiente como para comprender que una caída durante el segundo trimestre justificaba una evaluación urgente. Problemas placentarios, contracciones leves provocadas por un traumatismo o hematomas internos, eran todos riesgos posibles. Los profesionales médicos tendrían que determinarlo todo. Un momento después, el sonido de las sirenas se hizo más fuerte a través de la entrada del restaurante. 2 paramédicos entraron corriendo con equipo, se presentaron claramente y le tomaron los signos vitales, haciendo preguntas metódicas. ¿Perdió el conocimiento? ¿Algún dolor abdominal agudo? ¿Algún sangrado? ¿Sientes al bebé moviéndose ahora mismo? No lo sé. Lo estoy intentando. Tengo mucho miedo, susurró ella. Está bien. Lo estás haciendo bien. Vamos a llevarte al hospital y a monitorear tanto a ti como al bebé. Un paramédico se volvió hacia el marido. Señor, ¿estaba usted con ella cuando se cayó? Él dudó. No exactamente. Yo. Se suponía que nos íbamos a encontrar, pero ella llegó temprano. Las cejas del paramédico se fruncieron ligeramente ante la respuesta vaga,
pero no comentó. En cambio, hizo un gesto para pedir espacio mientras la levantaban suavemente a una camilla. La aseguraron con cuidado, evitando la presión sobre su abdomen. El gerente del restaurante se acercó. Si es necesario, podemos proporcionar las grabaciones de seguridad a la policía o al personal del hospital. La caída ocurrió a la vista directa de varias cámaras. Un silencio se apoderó de la sala. Incluso los hombros del marido se tensaron con esa declaración. Era la primera vez que parecía realmente alarmado, aunque, de nuevo, no por razones que importaran. Mientras los paramédicos la llevaban hacia la ambulancia, lo último que vio al ser sacada en la camilla fue a su marido de pie, inmóvil, cerca de la escalera. La mujer vestida de burdeos no estaba a la vista. La caja de regalo seguía sobre la mesa, intacta y dolorosamente simbólica. El silencio dentro de ella se sentía más pesado que la propia caída, y la cámara sobre la escalera había capturado cada segundo que siguió. La ambulancia se abría paso entre el tráfico de la ciudad, con sus luces bañando las calles oscuras en pulsos de rojo y azul. Dentro, los paramédicos trabajaban con calma eficiente. Uno monitorizaba su presión arterial, otro comprobaba la frecuencia cardíaca fetal con un Doppler portátil. El suave silbido rítmico del latido del corazón de su bebé llenaba el compartimento, ofreciendo un frágil hilo de consuelo. «Suena fuerte», dijo el paramédico con suavidad. «Todavía necesitamos una monitorización completa en el hospital, pero esta es una señal tranquilizadora». Ella asintió, las lágrimas deslizándose inadvertidas por sus sienes. Su cuerpo dolía de maneras que nunca antes había sentido, pero nada se comparaba con el vacío que se expandía dentro de su pecho. El shock era algo extraño. Difuminaba los límites de la realidad, haciendo que incluso la ambulancia se sintiera irreal, como un sueño, como si estuviera a la deriva a través de la crisis de otra persona. Su esposo viajaba en el asiento delantero del pasajero, porque los paramédicos le habían negado su intento de sentarse atrás. Solo se permitía una persona de apoyo allí, y él no se había ofrecido lo suficientemente rápido. Para cuando preguntó, los paramédicos ya habían cerrado la partición. A través de la pequeña ventana, ella solo podía ver la parte trasera de su cabeza. Él no se dio la vuelta, ni una sola vez. Cuando llegaron al servicio de urgencias, el personal se movió rápidamente. La trasladaron a una habitación designada para pacientes de trauma embarazadas, un protocolo estándar para mujeres con más de 20 semanas de gestación. 2 enfermeras le conectaron monitores al abdomen. Un médico se presentó, explicando cada paso claramente. «Estamos comprobando si hay desprendimiento de placenta, hematomas internos y cualquier signo de contracciones pretérmino. Una caída como la tuya necesita una observación cuidadosa durante varias horas. Hiciste bien en proteger tu abdomen. Eso probablemente ayudó significativamente al bebé». Su tono era tranquilo pero serio. Ella lo apreció. Necesitaba claridad, no consuelo. Su esposo finalmente apareció en la puerta. Se alisó la camisa, miró los monitores. Luego entró como si fuera a una sala de entrevistas en lugar de un hospital. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Era la primera pregunta que hacía desde que ella se cayó. Ella lo observó con atención. Su voz carecía de calidez. Llevaba algo más: aprensión, cálculo. Antes de que pudiera responder, el médico interrumpió. «Señor, necesito hacer algunas preguntas sobre lo que pasó. ¿Estaba usted con su esposa durante la caída?». La mandíbula del esposo se tensó. «No, yo estaba en nuestra mesa de arriba. Ella vino inesperadamente. Debe haberse tropezado o algo. Ella ha estado emocional últimamente». El médico la miró, buscando su expresión. Ella no dijo nada. Su garganta se sentía bloqueada. «¿Perdió el conocimiento después de la caída?», continuó el médico. «Yo no sabría decir. Todo pasó rápido», respondió el esposo. La gente a su alrededor bloqueó mi vista. Había mucho caos. Esto era una mentira. Varios comensales lo habían visto quieto en lo alto de la escalera. Su desapego no había sido sutil, pero el personal del hospital no eran investigadores. Anotaron sus declaraciones sin juzgar. La puerta se abrió de nuevo, y entró la enfermera del restaurante. Ella había seguido a la ambulancia por su cuenta,
y ofreció su información de contacto como testigo. Yo estaba presente cuando ella se cayó, dijo la enfermera. Permaneció consciente todo el tiempo, aunque parecía desorientada. Protegió su abdomen instintivamente, lo que ayudó, pero el shock emocional fue extremo. El esposo se movió incómodo. Fue un accidente, insistió. No debería estar estresada así. Es malo para el bebé. El estrés no hizo que se cayera, respondió la enfermera con calma. Ella perdió el equilibrio. Lo que importa es la rapidez con la que recibe apoyo después. Sus ojos parpadearon con irritación. ¿Está insinuando algo? Estoy afirmando lo que observé, dijo simplemente. Exhaló bruscamente. Luego se acercó a la cama como si recordara que debía parecer preocupado. Puso una mano en la barandilla en lugar de sobre ella. Deberías haberme dicho que venías. Yo habría arreglado las cosas mejor. Las palabras la golpearon más fuerte que los escalones por los que cayó. Arreglar las cosas, como si fuera una interrupción en lugar de su esposa embarazada, como si su presencia fuera un inconveniente que requería una puesta en escena. El médico se excusó para pedir imágenes de su cadera y abdomen. Cuando la habitación finalmente se silenció, ella giró la cabeza hacia su esposo. Su voz era frágil pero firme. ¿Quién era ella? Él dudó. Un contacto de negocios. Ella lo miró fijamente. Ella te tomó la mano. Su expresión se endureció. Lo malinterpretaste. Estabas emocional. Nos sobresaltaste a ambos. ¿No me viste caer?, susurró ella. Él tragó saliva. Claro que sí. Solo que las cosas pasaron rápido. La gente estaba en medio. No quería empeorar la situación. Ella cerró los ojos brevemente. No te moviste. No había acusación en su tono, solo verdad. Eso hizo que su reacción fuera más brusca. No podía abrirme paso entre la gente mientras estabas en las escaleras. Si yo también me hubiera resbalado, estaríamos en una situación aún peor. Honestamente, si no hubieras aparecido sin avisar, nada de esto habría pasado. La habitación se quedó en silencio. Era la primera señal verdadera de lo que se iba a desarrollar. No culpa, no remordimiento, no miedo por ella o por su hijo. En cambio, un reflejo de culpar, de reescribir la narrativa antes de que se solidificara. Ella lo vio claramente ahora. Esto no era el shock hablando. Esto era preservación. Su preservación había sido instintiva durante la caída. La suya era completamente sobre la imagen. Un golpe en la puerta rompió el silencio. El gerente del restaurante entró con una carpeta. Había venido directamente del MRIs. Traje el informe del incidente para el equipo médico, dijo. Y si es necesario, tenemos la grabación completa de CCTV disponible. Muestra la caída claramente. También muestra todo lo que sucedió inmediatamente después. Su marido se puso rígido. Por primera vez en toda la noche, el miedo en su rostro era real. No por ella, no por su bebé, sino por él mismo. El gerente colocó la carpeta en el mostrador y añadió: si las fuerzas del orden lo solicitan, divulgaremos las imágenes. La voz del marido se quebró ligeramente. Eso no es necesario, pero ella sabía que sí lo era. Y en el fondo, ella finalmente comprendió que la verdad apenas había comenzado a salir a la luz. La sala de ultrasonido estaba tenue, iluminada solo por el suave resplandor azul de un monitor. El gel en su vientre se sentía frío, pero el whoosh rítmico del latido del corazón de su bebé resonaba cálidamente por el espacio. La técnica se concentró en la pantalla con la calma constante de alguien entrenado para no mostrar emoción hasta que un médico confirmara los hallazgos. Después de varias pasadas de la sonda, ella retrocedió. La frecuencia cardíaca del bebé es estable, dijo. No hay signos inmediatos de desprendimiento de placenta, pero el médico revisará todo. Tendrá que quedarse para un monitoreo continuo, porque un trauma durante el segundo trimestre a veces puede causar complicaciones tardías. Fue un alivio, pero no lo suficiente como para deshacer el peso que le oprimía el pecho. Incluso mientras el latido del corazón de su bebé llenaba la habitación de vida, ella sentía la ausencia hueca de otra cosa: confianza, compañerismo, seguridad. Su esposo estaba de pie contra la pared con los brazos cruzados. Miró su teléfono más que la pantalla que mostraba a su hijo. Cuando la técnica se fue, exhaló con frustración exagerada,
como si el proceso médico le molestara. Todo esto se está exagerando, murmuró. Te resbalaste. Sucede. Ella lo miró con cansancio silencioso. No me resbalé por las escaleras. Me resbalé por lo que vi. Se pasó una mano por el pelo. Ya hablamos de eso. No fue nada. No fue nada. Y tú lo sabes. Antes de que pudiera responder, llamaron suavemente a la puerta. El médico entró con una impresión del ultrasonido y un portapapeles. Buenas noticias primero, dijo. Los signos vitales de su bebé son tranquilizadores. Continuaremos monitoreándola, pero por ahora, todo parece estable. Recomiendo quedarse una noche para observación, especialmente dadas las circunstancias de su caída. Su esposo interrumpió demasiado rápido. ¿Es necesario? Parece estar bien. El médico le lanzó una mirada mesurada. Señor, el trauma durante el embarazo se toma en serio en todos los entornos médicos. Las caídas pueden causar complicaciones que no aparecen inmediatamente. No estamos asumiendo riesgos con ella, ni con el bebé. Ella observó de cerca la reacción de su esposo. Forzó un asentimiento, pero su mandíbula se tensó. El médico se volvió hacia ella. También hay algo más. El gerente del restaurante nos contactó para proporcionar un informe preliminar del incidente. Incluyó una declaración escrita de que las grabaciones de seguridad capturaron no solo su caída, sino también los momentos previos a ella. Dijo que el video la muestra dudando en las escaleras y a su esposo observando desde arriba. Las autoridades pueden contactarlos para obtener información adicional, especialmente si surgen preocupaciones sobre negligencia o factores contribuyentes. Su esposo habló rápidamente. Eso es innecesario. No hubo negligencia. La policía decidirá eso, no nosotros, respondió el médico. La tensión en la habitación se espesó. Casi podía escuchar el pulso de su esposo acelerarse. No temía el diagnóstico médico, temía la cámara. Cuando el médico se fue, su esposo se acercó a su cama. No necesitas ver ese metraje. Va a empeorar las cosas. La gente malinterpreta situaciones como esta. Ella sostuvo su mirada. La cámara graba exactamente lo que sucedió. La gente saca conclusiones precipitadas. Bajó la voz. Y tú estás emocional ahora mismo. Cualquiera lo estaría después de una caída. No puedes confiar en tu propia interpretación de lo que viste. Algo dentro de ella se estabilizó. Por primera vez desde la caída, la claridad atravesó la niebla. No estaba tratando de explicar. Estaba tratando de reescribir. Una enfermera entró llevando una pequeña pila de papeles. El gerente del restaurante dejó esto. Pidió que se agregaran a su expediente médico en caso de que las autoridades o su compañía de seguros los necesiten. La enfermera le entregó los documentos. Su esposo dio un paso adelante como para interceptarlos, pero la enfermera ya se los había puesto en las manos. Los papeles incluían una cronología detallada, nombres de testigos y una nota impresa. Las grabaciones de seguridad muestran claramente al esposo observando la caída sin respuesta inmediata. Metraje disponible bajo petición. Ella podía sentir el malestar de su esposo irradiar en la habitación. Él se aclaró la garganta. La gente está exagerando. Te caíste. Eso es todo. La enfermera habló con calma. Múltiples testigos informaron su preocupación de que usted no reaccionó inmediatamente a la caída de su esposa. Él se puso rígido. Sí reaccioné. Simplemente no pude alcanzarla. La enfermera no ofreció juicio, solo un cortés asentimiento. Estoy documentando todo exactamente como fue observado. Después de que ella se fue, el silencio se apoderó de la habitación. Un silencio no de paz, sino de desmoronamiento. Ella se volvió hacia él. Me viste caer. Él negó con la cabeza. Sigues diciendo eso, pero estabas en shock. No pudiste haber visto con claridad. Entonces la cámara mostrará la verdad. Su voz se elevó ligeramente. Las cámaras distorsionan las cosas. Crean ángulos que hacen que la gente se vea peor de lo que es. Necesitas pensar en las consecuencias antes de dejar que alguien decida qué significa ese metraje. Ella lo estudió. ¿Las consecuencias para quién? Él no respondió. Un momento después, su teléfono sonó. Un mensaje del gerente del restaurante. Le había enviado por mensaje de texto las imágenes fijas del sistema de CCTV.
Estaban con marca de tiempo. Eran nítidas, eran innegables. La primera imagen, ella de pie, congelada en la escalera, con los ojos muy abiertos por la angustia. El segundo, su marido mirando alrededor, no a ella. El tercero, ella cayendo mientras su cuerpo se inclinaba hacia atrás, no hacia adelante. Ella miró fijamente las imágenes en silencio. Él se acercó y extendió la mano hacia el teléfono. No mires eso. Lo estás empeorando. Ella apartó el teléfono de su alcance. No, tú hiciste eso. Su rostro se endureció. Era la primera vez que parecía acorralado. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir más, el médico regresó con resultados de pruebas adicionales. Detrás de él estaba una trabajadora social del hospital, algo estándar en casos que involucran a pacientes embarazadas con traumatismos. Ella se presentó suavemente, explicando que su papel era asegurar la seguridad y el bienestar emocional tanto de la madre como del niño. Parte de mi responsabilidad, dijo la trabajadora social, es revisar cualquier evidencia relevante sobre las circunstancias de su lesión. Entiendo que hay imágenes de seguridad disponibles. Las solicitaré mañana. A su marido se le cortó la respiración. No había más lugar para esconderse. No más narrativa que reescribir. La verdad había entrado en la habitación y tomado su lugar junto a ellos, y la cámara ya había hablado. La luz del sol de la mañana se filtró por la estrecha ventana del hospital, suave pero no invitada. Ella había estado despierta durante horas, tumbada inmóvil bajo el cinturón de monitorización fetal que abrazaba suavemente su abdomen. La máquina imprimía pequeñas ondas rítmicas en una tira de papel junto a la cama. Cada subida y bajada le aseguraba que su bebé seguía aguantando. Los médicos planearon mantenerla un día más para asegurar que no se desarrollaran contracciones tardías o irritación placentaria. Un traumatismo en el segundo trimestre a menudo requería observación prolongada. Era protocolo estándar, no precaución por sí misma. Su marido estaba sentado en la esquina en una silla de plástico rígida, desplazándose por su teléfono con energía inquieta. Cada vez que la puerta se abría, su cabeza se levantaba de golpe, su expresión oscilando entre el miedo y la molestia. Él estaba esperando información que pudiera exculparlo, pero aterrorizado por cualquier cosa que no. Un suave golpe interrumpió el silencio estéril. La trabajadora social del hospital de la noche anterior entró, llevando una pequeña carpeta. «Buenos días», dijo suavemente la trabajadora social. «¿Cómo se siente hoy?» Ella respondió con sinceridad. «Dolorida, cansada, pero el bebé parece estable». Su voz era firme, pero el agotamiento debajo era inconfundible. «Eso son buenas noticias», respondió la trabajadora social. «El equipo médico está satisfecho con las lecturas nocturnas. También vine para informarle que hablé con el gerente del restaurante esta mañana temprano. Él proporcionó los nombres de varios comensales que presenciaron la caída y la respuesta de su marido. Algunos de ellos ya han accedido a proporcionar declaraciones si es necesario». Su marido se tensó. ¿Declaraciones para qué exactamente? Esto fue un accidente. La trabajadora social mantuvo su tono mesurado y profesional. «Señor, cada vez que una paciente embarazada es ingresada después de una caída que ocurre en un entorno público, y cuando los testigos expresan preocupación por la respuesta a esa caída, debemos documentar todo a fondo. Esto es sobre la seguridad del paciente, no sobre la culpa». «Pero usted hace que suene como si hubiera cometido un delito», protestó él. «Nadie lo está acusando de un delito», respondió ella. «Pero hay una diferencia entre un accidente inevitable y una situación donde la negligencia o la angustia emocional pueden haber contribuido. Es nuestra responsabilidad diferenciar entre ambos». Él se recostó bruscamente, la frustración tensando sus facciones. Un momento después, apareció la enfermera de la noche anterior. Ella todavía estaba con su uniforme de trabajo, su placa sujeta pulcramente a su bolsillo. Se acercó a la cama con preocupación genuina. «Vine a verla antes de que termine mi turno», dijo. «¿Cómo se siente hoy?» «Mejor». «Gracias», respondió ella. Su ayuda anoche significó mucho. La enfermera esbozó una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Fue usted muy valiente, y sus instintos para proteger su abdomen fueron fuertes. Eso ayudó más de lo que sabe». Su marido interrumpió, su voz a la defensiva. «Ella está mejor ahora.
¿Podemos entonces dejar atrás lo de anoche? La gente está exagerando. La enfermera se giró hacia él, calmada pero inquebrantable. Señor. Varios comensales expresaron preocupación por su reacción. Algunos me preguntaron directamente por qué no fue con su esposa inmediatamente. Les dije que no podía hablar de sus intenciones, solo de sus acciones. Él se irritó. La gente me vio bajar. Hubo confusión. No podía simplemente saltar por encima de la gente. La enfermera asintió. Por eso existen las cámaras. Muestran la verdad sin interpretación. Sus ojos brillaron. Todos ustedes están llevando esto demasiado lejos. La enfermera volvió a mirar a la paciente. Si las fuerzas del orden se ponen en contacto con usted, no estará sola en esto. Muchos testigos están dispuestos a hablar, y el gerente del restaurante está siendo muy minucioso. Tiene más apoyo del que cree. Le faltó el aliento por un momento. Apoyo. Esa palabra le resultó extraña después de meses de duda y soledad. Cuando la enfermera se fue, el médico entró con las novedades de la mañana. Él revisó el monitor fetal y sus constantes vitales. Sus lecturas se mantienen estables, dijo. Puede experimentar algo de dolor durante varios días, pero médicamente, las cosas progresan bien. Emocionalmente, sabemos que el traumatismo puede tardar más en recuperarse. Si necesita asesoramiento o grupos de apoyo, el hospital puede organizarlo. Su marido se burló en voz baja, pero el médico lo ignoró. También estamos obligados a presentar un informe de incidente médico dadas las circunstancias, continuó el médico. Esto incluye anotar cualquier preocupación de los testigos y la documentación del restaurante. Es rutinario en casos que involucran a pacientes embarazadas y posibles desencadenantes ambientales o emocionales. ¿Desencadenantes?, repitió bruscamente su marido. ¿Así que ahora soy un desencadenante? El médico se mantuvo sereno. Señor, el enfoque está en el bienestar de la paciente, no en etiquetar a nadie. Pero no podemos descartar que esta caída no haya ocurrido de forma aislada. El estado emocional de una paciente embarazada es un factor médico legítimo. El estrés puede afectar el equilibrio, la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. El contexto importa. Las manos de su marido se cerraron en puños, aunque trató de disimularlo ajustándose las mangas de su camisa. Después de que el médico se fue, ella cerró los ojos por un momento, tratando de recobrar el aliento. Las máquinas continuaron sus ritmos suaves junto a ella, anclándola en la realidad que ya no podía ignorar. La puerta se abrió de nuevo. El gerente del restaurante entró. Él había venido en persona. Señora Hale, dijo respetuosamente. Quería verificar su estado. Todos estábamos muy preocupados cuando usted cayó. Vaciló, luego añadió. Varios clientes contactaron a nuestro personal esta mañana preguntando si usted estaba bien. Algunos expresaron preocupación por la situación que presenciaron. La voz de su marido era un susurro forzado. ¿Por qué está usted aquí? Ya envió su informe. El gerente respondió con calma. Porque esto no es solo papeleo. Su esposa resultó herida en nuestro establecimiento. El hecho de que esté embarazada lo hace aún más grave. Le debemos transparencia y apoyo, y la verdad ya está circulando. La gente vio lo que vio. Colocó una tarjeta de visita en la mesita auxiliar. Si decide emprender alguna acción legal más tarde, cooperaremos plenamente. El metraje está seguro. Nada ha sido alterado. Su marido inhaló bruscamente, el color desapareciendo de su rostro. Cuando el gerente se fue, la habitación se sintió diferente. No más ligera, no más tranquila, sino más definida. El círculo se había cerrado alrededor de la verdad. Testigos. Profesionales médicos. Una trabajadora social. Un gerente de restaurante. Cada uno llevaba un pedazo de la noche que su marido ya no podía torcer o controlar. Ella lo miró. Y por primera vez, él no tenía guión. La historia ya no era suya para reescribir. Se estaba moviendo con o sin él. A última hora de la tarde, la habitación del hospital había adoptado un ritmo extraño. Las enfermeras entraban y salían con pasos suaves, comprobando el monitor fetal, ajustando su vía intravenosa, documentando sus constantes vitales. El latido del corazón de su bebé resonaba constantemente de fondo.
un recordatorio silencioso de que la vida aún latía dentro de ella, a pesar de todo lo que se había desmoronado la noche anterior. Su marido caminaba inquieto cerca de la ventana, con su teléfono firmemente pegado a la oreja. Su voz se mantenía baja, pero urgente. Había estado recibiendo y haciendo llamadas desde la mañana, cada conversación cortada y a la defensiva. Ella no necesitaba escuchar cada palabra para entender el patrón. Lo que fuera que temía, ya había empezado. Una enfermera entró con una bandeja. «Almuerzo», dijo suavemente. «Y sus análisis han salido normales. Es una buena noticia. El médico la reevaluará más tarde hoy». «Gracias», susurró ella. Su marido interrumpió su llamada lo suficiente como para ofrecer una sonrisa forzada, pero la fachada se desvaneció en el momento en que se dio la vuelta de nuevo. «Adelántate a ello», siseó al teléfono. «Lanza un comunicado, pero manténlo vago, sin detalles específicos. No quiero que nadie mencione una cámara. No, aún no puedo confirmar nada». «Bueno, ¿cómo se vería si mi propia empresa exige respuestas antes incluso de que yo salga del hospital?». Se detuvo abruptamente cuando la notó observándolo. Algo en su expresión se tensó, como si se sintiera expuesto simplemente al encontrarse con sus ojos. Unos minutos después, la trabajadora social regresó con una tablet en la mano. «Necesito revisar contigo algunas preguntas de seguimiento», dijo. «Esto es parte de nuestra documentación rutinaria». Su marido se quedó cerca del umbral de la puerta. «¿Necesito quedarme para esto?». «Solo si su esposa lo solicita», respondió ella. Ella miró a la trabajadora social. Preferiría responder sola. La trabajadora social asintió. Su marido salió a regañadientes, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. En cuanto él se fue, la trabajadora social tomó asiento. «Antes de que empecemos, quiero que sepa algo. Durante la noche, varios medios de comunicación recogieron una publicación corta de un comensal que estaba presente en el restaurante. No mencionaron su nombre, pero describieron la situación. Dijeron que una mujer embarazada se cayó por las escaleras y que su marido no reaccionó de inmediato. Su respiración se detuvo. Ya, la gente comparte todo rápidamente. La publicación ganó tracción porque los transeúntes estaban molestos. Algunos dijeron que nunca habían visto a un marido parecer tan preocupado por ser observado en lugar de preocupado por su esposa. Ella tragó saliva con dificultad, sintiendo una mezcla de vergüenza y validación. Vergüenza por estar en el centro de atención y validación, porque la verdad finalmente estaba siendo reconocida más allá de su propia mente. «Hay más», añadió la trabajadora social con cautela. El gerente del restaurante autorizó la publicación de una imagen fija para confirmar que ocurrió un incidente. No la mostraba a usted cayendo, solo muestra a su marido, en la parte superior de las escaleras mirando hacia otro lado. Ella se presionó la mano contra el pecho. ¿Lo publicaron al público? Lo publicaron para aclarar que estaban cooperando con las autoridades y para proteger su establecimiento de falsos rumores. Es una práctica común cuando un incidente atrae la atención. La imagen no es gráfica, simplemente apoya su declaración oficial. Tenía sentido desde un punto de vista empresarial. Sin embargo, la realidad aún le produjo un escalofrío en las venas. La puerta se abrió de repente. Su marido volvió a entrar, con la respiración irregular, el rostro pálido. «Algo está pasando», murmuró. Alguien filtró el ángulo de seguridad. No el video completo. Solo 5 segundos. 5 segundos son suficientes. Se frotó una mano por la frente. «Me están contactando sin parar. La junta quiere una reunión de emergencia. Los inversores están haciendo preguntas. Y mi asistente acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que los reporteros aparecieron fuera de la oficina». Ella lo miró, sin parpadear. La gente vio lo que pasó. «Fueron 5 segundos», espetó. 5 segundos sacados de contexto. Cualquiera puede hacer que una persona quede mal con imágenes selectivas. La trabajadora social habló con calma. El contexto es precisamente por qué la gente está pidiendo el video completo, para entender lo que realmente pasó. Su marido se tensó ante la implicación. Ella sintió su pulso acelerarse, esta vez no por miedo, sino por una claridad que amanecía. La noche en que se cayó, se había sentido impotente, pero ahora, por primera vez,
Se dio cuenta de que el mundo había sido testigo de algo que él ya no podía ocultar. Un golpe los interrumpió. El médico entró con un portapapeles, seguido por un segundo facultativo. Sus últimas pruebas parecen estables, dijo el médico. Nos gustaría seguir monitorizándola durante otras 6 horas y luego reevaluarla. Si todo se mantiene consistente, es posible que reciba el alta esta tarde. ¿Tan pronto?, preguntó ella. Depende enteramente del registro de la frecuencia cardíaca fetal y de su respuesta física. Hasta ahora, no hay signos de contracciones ni de hemorragia interna, lo cual es alentador. Su marido exhaló con impaciencia. Así que podemos irnos pronto. Bien. El médico lo miró fijamente. El alta no significa que el caso esté cerrado. El hospital presentará un informe de trauma dado que la lesión ocurrió públicamente e involucra a una paciente embarazada. Ese informe permanece en el expediente y puede ser revisado dependiendo de cualquier desarrollo futuro. ¿Y qué desarrollos serían esos?, exigió su marido. El médico se mantuvo neutral. Eso es para que lo determinen las autoridades, no nosotros. Su marido volvió a quedarse en silencio. Después de que el equipo médico se fue, ella miró por la ventana el pálido cielo invernal. Los coches se movían en pequeñas líneas distantes. La gente de abajo caminaba por sus rutinas normales, ajenos a la vida que se desmoronaba varios pisos por encima de ellos. Su teléfono vibró con una notificación, una alerta de noticias. Ella la tocó con vacilación. Apareció un titular. Incidente en restaurante desata debate. Sobre la respuesta de transeúntes a caída de embarazada. Debajo del titular estaba la misma imagen fija que el gerente mencionó. Su marido, ligeramente borroso por privacidad, permanecía inmóvil en lo alto de las escaleras, mirando lejos de ella. Su marido vio la pantalla y gimió. No puedes leer eso. Es basura. Es especulación. No dejes que extraños dicten lo que crees que pasó. Su voz se sentía extrañamente firme, como si estuviera anclada por algo más fuerte que el miedo. No necesito que extraños me digan lo que vi. Él se encogió. La puerta se abrió una vez más, esta vez revelando a la enfermera de la noche anterior. Ella entró con un portapapeles y ofreció una cálida sonrisa. Estamos empezando la planificación del alta, dijo. Por si el médico lo confirma más tarde. Queremos que tenga todos los recursos necesarios. Y antes de que pregunte, sí, los servicios sociales seguirán involucrados hasta que estén seguros de que tiene apoyo en casa. La enfermera luego miró a su marido. No había malicia en su expresión, solo claridad. Esto ya no se considera un malentendido privado. Demasiada gente vio lo que pasó. Él apartó la mirada. El mundo había empezado a mirar, y no apartaría la mirada ahora. Para cuando fue dada de alta más tarde esa noche, el vestíbulo del hospital se sentía diferente de cuando había llegado la noche anterior. El aire contenía una tensión silenciosa, del tipo que se acumula justo antes de que estalle una tormenta. Las enfermeras ofrecieron asentimientos de simpatía mientras pasaba, y algunas bajaron sus voces al mirar a su marido. Era sutil, nada inapropiado, pero inconfundible. Ellas sabían. Habían oído suficientes fragmentos de los eventos de la noche anterior para entender más de lo que él quería que entendieran. Su bebé pateó suavemente mientras salía al aire fresco de fuera. Fue un pequeño pero reconfortante recordatorio de que no estaba sola, incluso cuando sentía que el suelo bajo sus pies había sido reordenado. Su marido caminaba medio paso por delante de ella, con la espalda rígida por el orgullo defensivo. Mantuvo su rostro inclinado hacia abajo como si evitara la posibilidad de que alguien lo reconociera. Para un hombre acostumbrado a salas de juntas, cámaras y reputaciones pulcras, el miedo elástico en sus movimientos era algo nuevo e inquietante. Un grupo de personas estaba cerca del área de aparcamiento. Al principio asumió que eran visitantes esperando ser recogidos, pero a medida que se acercaban, vio cómo sus ojos se fijaban en él. Los susurros se propagaron con la brisa. Ese es él, el del video del restaurante. ¿Cómo pudo alguien actuar así mientras su mujer se caía? Alguien levantó un teléfono. No para grabarla a ella, para grabarle a él. La mandíbula de su marido se apretó. «Sigue caminando», murmuró él. Ella no aceleró ni disminuyó el paso. El agotamiento del día hizo que sus movimientos fueran firmes, deliberados.
Ya no le importaba si alguien la reconocía. Simplemente quería espacio para respirar. Cuando llegaron al coche, él se apresuró a abrir la puerta del lado del conductor. «Entra. Rápido. Esto es ridículo». Una voz se escuchó desde detrás de ellos. Una mujer de mediana edad con ojos amables se acercó con cautela. «Señora», dijo, dirigiendo su atención solo a la esposa embarazada. «Me alegro mucho de que esté bien. Estuvimos rezando por usted. Mis hijas me mostraron la noticia. Y solo quiero que sepa que no hizo nada malo. Nada de esto es su culpa». Su marido se puso rígido. «Ella no necesita que extraños se inmiscuyan en nuestras vidas privadas». La mujer parpadeó. «Señor». En el momento en que permitió que su caída se convirtiera en un espectáculo público, dejó de ser privado. Él abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No había argumento que pudiera rebatir lo que todos ya habían visto con sus propios ojos. El viaje a casa fue tenso con el silencio. Cuando llegaron a su casa, él forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Olvidemos hoy. Reiniciemos. Necesitas descansar. El mundo necesita calmarse». Pero ella escuchó la verdad bajo sus palabras. Él quería control. Él quería silencio. Él quería que la narrativa permaneciera en sus manos. Ella entró sin responder. Al final de la tarde, su teléfono se había llenado de mensajes de números que no reconocía. Algunos eran de extraños ofreciendo apoyo, otros de mujeres que habían estado en situaciones similares, algunos eran de reporteros solicitando comentarios. Ella los ignoró todos. No estaba lista para hablar. Todavía no. Un suave golpe sonó en el marco de la puerta del dormitorio. Él estaba allí, con la corbata aflojada, los ojos inquietos. «La empresa está exigiendo una declaración», dijo él. «Quieren que aclare lo que pasó. Dicen que los inversores están nerviosos. Quieren la seguridad de que no soy un riesgo». Ella miró hacia arriba. «¿Lo eres?» Su rostro se endureció. «Por supuesto que no. Estoy siendo juzgado por un momento que ha sido completamente distorsionado». «No fue distorsionado», dijo ella. Su voz no se alzó. «No era necesario». «¿Crees que sabes lo que la gente quiere de ti?», espetó él. «Quieren creer que eres una víctima. Quieren drama». Ella cerró los ojos, luchando contra el escozor tras ellos. «Yo no pedí a nadie que me defendiera. Ellos eligieron hacerlo. Por lo que vieron». Él ignoró eso. «Necesito que emitas una declaración también. Algo simple, que te resbalaste, que intenté ayudar, que nada de esto es lo que parece». Ella giró la cabeza lentamente, encontrándose con sus ojos. «¿Quieres que mienta? Quiero que protejas a nuestra familia». Ella dejó que el silencio respondiera por ella. Él exhaló bruscamente, cogiendo su teléfono de nuevo. «Bien, lo manejaré yo mismo». Una hora más tarde, mientras ella descansaba en la cama, escuchó su voz alzarse en el pasillo. Una llamada telefónica acalorada. Argumentos, disculpas, súplicas. El sonido de un hombre, viendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Cuando regresó, su tez estaba pálida. «Quieren que me suspendan», dijo él. «No despedido, solo suspendido, hasta que las cosas se calmen». Ella lo estudió cuidadosamente. «¿Es eso por las imágenes? Por la reacción», espetó él. «La gente está actuando como si te hubiera empujado». «No me empujaste», dijo ella suavemente. «Simplemente no ayudaste». Él se encogió. Esa noche, mientras estaba sentada en el salón envuelta en una manta, consultó las noticias por primera vez. No para alimentar la curiosidad, sino para entender el mundo que se formaba alrededor de su historia. Una publicación de tendencia decía: «Todo marido sabe qué hacer cuando su mujer embarazada se cae, excepto él». Otro dijo: «Los instintos de ella protegieron al bebé. Los instintos de él protegieron su imagen». Pero el mensaje que la impactó más profundamente vino de un desconocido. «Vimos su caída, pero también vimos quién la ayudó. Todos excepto quien debería haberlo hecho». Un aliento contenido se le atascó en el pecho. El mundo había elegido un bando, pero no era el bando que su marido creía merecer. Por una vez, el peso del juicio público no la asustó, la estabilizó, la hizo sentir menos sola. Y a medida que la noche se hacía más profunda, se dio cuenta de algo importante. La multitud se había vuelto, no porque ella se lo pidiera, sino porque la verdad había sido demasiado fuerte para ignorar.
La mañana siguiente comenzó con una pesadez que se posó sobre la casa como una segunda capa de silencio. Ella se movió lentamente por la cocina, una mano apoyada en su vientre de 6 meses, la otra sosteniéndose contra la encimera. Los moretones de su caída se habían profundizado durante la noche, extendiendo morados y azules por su cadera y hombro. El dolor hacía cada paso cuidadoso, deliberado. Su esposo apareció momentos después, sin afeitar y inquieto. Su teléfono vibraba cada pocos minutos, cada vibración dibujando una arruga más profunda en su frente. Parecía agotado, no por preocupación, sino por la presión implacable de intentar mantener una imagen que ya no podía sostenerse. Se sirvió café con mano temblorosa. «Hay reporteros fuera de la oficina», murmuró. «Seguridad dice que han estado allí desde el amanecer. Alguien filtró mi nombre. Ahora quieren una declaración». Ella no dijo nada. Su silencio se había convertido en su propia especie de verdad. Él continuó paseando. «Mi asistente dice que la junta directiva convocó otra reunión de emergencia. Quieren una aclaración. Quieren que explique lo que pasó en el restaurante. Quieren que hable con el departamento legal». Ella finalmente levantó la vista. «Quizás deberías». Él dejó de caminar. «¿Crees que debería incriminarme?» «Di la verdad», dijo ella simplemente. «Eso es todo lo que cualquiera está pidiendo». Él se mofó y apartó la mirada. «La verdad es subjetiva. La gente solo cree lo que encaja con la narrativa que quiere». Antes de que ella pudiera responder, sonó el timbre. No un timbre suave. Una pulsación firme y clara que denotaba intención. Su esposo se quedó inmóvil. Sonó un segundo timbre. Ella se movió hacia el vestíbulo, protegiendo instintivamente su abdomen con una mano. A través de la ventana esmerilada junto a la puerta, vio 2 siluetas. Una llevaba un uniforme de policía. La otra llevaba un portapapeles. Ella abrió la puerta lentamente. «Buenos días», dijo el oficial. «Estamos aquí para hacer un seguimiento con respecto a la caída que sufrió anoche en el restaurante Le Marais. ¿Podemos hablar con usted?» Ella asintió, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Su esposo apareció detrás de ella, forzando una sonrisa tensa. «Esto es innecesario», dijo rápidamente. «Ya dimos declaraciones en el hospital». El oficial negó con la cabeza con calma. El hospital presentó un informe de trauma debido a las circunstancias. Dado que el incidente ocurrió en un establecimiento público e involucra a una persona embarazada, estamos obligados a completar un registro oficial. También recibimos una solicitud de la Unidad de Protección Familiar del distrito para asegurar que no hay preocupaciones de seguridad. El rostro de su esposo se demudó. ¿Preocupaciones de seguridad? Esto fue un accidente. La mujer del portapapeles habló a continuación. Su tono era neutral pero profesional. «Mi nombre es señora Brandt. Soy evaluadora de casos en la unidad. Nuestro papel no es asumir culpabilidad. Es evaluar la situación basándose en la evidencia y asegurar el bienestar físico y emocional de la parte embarazada». Su esposo exhaló bruscamente. «Esto es ridículo». Ella sintió un temblor en su voz, pero lo controló. «Por favor, pasen». The Official y la señora Brandt tomaron asiento en la mesa del comedor. Ella se sentó frente a ellos. Su esposo permaneció de pie al principio, luego se sentó a regañadientes junto a ella. La señora Brandt abrió su archivo. «Hemos revisado el informe de incidente escrito del restaurante y las declaraciones preliminares de los testigos. Además, Le Marais ha confirmado que múltiples cámaras grabaron el evento desde diferentes ángulos. Las imágenes muestran su caída claramente. También muestran los momentos inmediatamente posteriores». Su esposo interrumpió. «Mire, dudé por un segundo. La gente duda cuando se sorprende. Esto se está exagerando». El oficial respondió con calma. «Señor, no estamos aquí para hacer suposiciones. Nuestro trabajo es recopilar hechos. Las imágenes muestran que usted permaneció en la parte superior de las escaleras durante aproximadamente 8 segundos antes de moverse. 8 segundos es mucho tiempo cuando alguien está herido y embarazada». Él se erizó. Fue caótico. No quería causar más daño. La señora Brandt dirigió su atención a la esposa. «Señora, necesitamos su versión. ¿Qué ocurrió desde su perspectiva?» Ella inhaló lentamente y explicó todo. «Subir las escaleras.
Verlo con la mujer, la sorpresa, el resbalón, la caída, el dolor, la confusión. Y el momento en que lo vio mirando a su alrededor, en lugar de acercarse a ella. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. El oficial tomó notas cuidadosamente. Gracias. Eso concuerda con los informes de los testigos. Su esposo se inclinó hacia adelante, la voz elevándose. Los testigos no saben lo que vieron. La gente estaba grabando, juzgando, asumiendo. Creen que entienden mis intenciones, pero no es así. La señora Brandt lo miró con calma. Las intenciones pueden ser poco claras, el comportamiento no. Él abrió la boca, listo para discutir de nuevo, pero el oficial continuó. También necesitamos documentar qué sistemas de apoyo habrá para su recuperación. Las caídas durante el embarazo pueden tener síntomas tardíos. El estrés puede aumentar el riesgo de contracciones prematuras. Queremos asegurar que ella tenga descanso, estabilidad y un ambiente seguro. Su esposo forzó una sonrisa tensa. Yo soy su sistema de apoyo. La señora Brandt miró entre ellos. Por eso estamos aquí, para evaluar si se necesitan recursos adicionales. Su compostura flaqueó. ¿Están insinuando que soy algún tipo de amenaza? No, dijo la señora Brandt. Estamos evaluando el riesgo, no asignando culpabilidad. La ley nos exige hacerlo. El agente cerró su cuaderno. Nos pondremos en contacto con LeMarais para obtener el metraje completo. En ese momento, determinaremos si es necesaria una investigación adicional. Los hombros de su marido se desplomaron ligeramente. Se había quedado sin argumentos. Mientras los agentes se preparaban para irse, la señora Brandt le entregó una tarjeta. Si en algún momento se siente insegura o abrumada, llame a este número. Estamos aquí para ayudar. Y si necesita documentación para fines legales o médicos, también podemos ayudar con eso. La esposa asintió, agradecida y aturdida por la rapidez con la que el mundo había cambiado. Cuando la puerta se cerró, su marido se volvió hacia ella. «Tú invitaste esto», dijo en voz baja. «¿Entiendes lo que pasa si piensan que te descuidé? Mi carrera no sobrevivirá. No sobreviviré a esto». Ella lo miró, tranquila por primera vez desde la caída. Deberías haber pensado en eso antes de que la cámara lo hiciera. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. No tenía respuesta, porque la ley había intervenido, y la historia ya no estaba bajo su control. La reunión de la Junta de Emergencia comenzó sin él. Ese hecho por sí solo le dijo que todo ya había cambiado sin posibilidad de reparación. Se sentó en su oficina mirando la transmisión de video silenciada en su portátil, viendo rostros familiares llenar la sala de conferencias uno por uno. Ejecutivos con los que había trabajado durante años evitaban la cámara. Otros se susurraban entre sí, mirando documentos extendidos sobre la larga mesa pulida. Su asistente le había dicho que la reunión sería informativa, pero la ausencia de una invitación habló más fuerte que cualquier lenguaje oficial. Cuando la reunión finalmente terminó, su teléfono sonó. «La Junta ha votado», dijo la asesora legal general, su voz mesurada y distante. «Con efecto inmediato, usted queda en excedencia administrativa sin sueldo. Su acceso a los sistemas de la empresa ha sido suspendido a la espera del resultado de la investigación». Sintió una presión hueca detrás de sus ojos. «Esto es prematuro. No ha habido ningún dictamen legal. Esto no es un juicio legal», ella respondió. «Es una decisión de gestión de riesgos. Varios socios han expresado preocupación por asociarse con usted mientras este asunto permanezca sin resolver». «¿Cuántos?», él demandó. Hubo una pausa. «Suficientes». La llamada terminó sin ceremonia. Al otro lado de la ciudad, su esposa estaba sentada en una tranquila sala de consulta en una oficina de derecho de familia, sus manos plegadas protectoramente sobre su abdomen. El abogado frente a ella habló en un tono calmado y ensayado, esbozando opciones en lugar de forzar conclusiones. Dadas las circunstancias, las grabaciones, las declaraciones de los testigos y la implicación de la unidad de protección familiar, su posición es fuerte, dijo el abogado. Los tribunales examinan de cerca los patrones de conducta, especialmente cuando una cónyuge embarazada está involucrada. La negligencia emocional documentada por terceros puede tener peso. Ella asintió lentamente. «No estoy aquí por venganza.
Solo quiero que mi hijo esté protegido. Esa intención importa. El abogado respondió. Se reflejará en cómo procedamos. De vuelta en la oficina, las consecuencias se aceleraron. A mediodía, 2 clientes importantes anunciaron que estaban pausando la colaboración hasta nuevo aviso. Uno citó preocupaciones sobre el juicio del liderazgo. Otro citó valores internos con respecto a la responsabilidad familiar y la conducta pública. Las acciones de su compañía cayeron modestamente al principio. Luego continuaron deslizándose a medida que los analistas conectaban los puntos entre la inestabilidad del liderazgo y el riesgo reputacional. Él observó los números actualizarse en su pantalla. Cada descenso un recordatorio de que la confianza no era algo que pudiera recuperar discutiendo. Apareció un mensaje de texto de su antiguo mentor. Aconsejé a la junta que actuara rápidamente. Esta situación es insostenible. Espero que entiendas por qué. Él no respondió. En casa, su esposa descansaba en el sofá. Las instrucciones de su médico eran claras. Movimiento limitado, bajo estrés, seguimiento en 48 horas. Los moretones a lo largo de su costado habían comenzado a desvanecerse, aunque el dolor persistía. Médicamente, ella estaba mejorando. Emocionalmente, se sentía más estable de lo que había estado en semanas. Su teléfono sonó. Era el gerente del restaurante. Quería hacerle saber, dijo él respetuosamente, que hemos presentado formalmente las grabaciones completas de CCTV a las fuerzas del orden y a la unidad de protección familiar. También hemos recibido varias consultas de los medios de comunicación. Estamos rechazando entrevistas para evitar especulaciones, pero estamos confirmando nuestra cooperación con las autoridades. Gracias, ella dijo. Aprecio su profesionalismo. Creemos que es importante. Él respondió. Lo que sucedió debe abordarse correctamente. Esa tarde, los medios de noticias publicaron artículos de seguimiento. No sensacionalistas, analíticos. Los comentaristas discutieron la ética corporativa, la responsabilidad del liderazgo y las expectativas puestas en las figuras públicas en momentos privados. Las grabaciones fueron descritas pero no completamente publicadas, suficiente para establecer credibilidad sin explotar su caída. Un titular decía, liderazgo bajo escrutinio después de que incidente en restaurante plantee preguntas de responsabilidad. Otro señaló, testigos describen falta de acción durante la caída de mujer embarazada. Él leyó cada palabra, buscando un ángulo que pudiera refutar. No había ninguno. Cuando regresó a casa tarde esa noche, la casa se sentía desconocida, silenciosa de una manera que no invitaba al descanso. Su esposa estaba sentada en la mesa del comedor revisando documentos. ¿Qué estás haciendo?, él preguntó, tratando de sonar casual. Organizando, ella respondió. Expedientes médicos, información de contacto de testigos, declaraciones. Él rió sin humor. Estás montando un caso. Me estoy preparando para la realidad, ella dijo, de la misma manera que me preparé para la maternidad. Él sacó una silla y se sentó pesadamente. ¿Tienes idea de lo que esto me está costando? Ella lo miró a los ojos. Sí, estás destruyendo todo lo que construimos. Su voz permaneció tranquila. Tú hiciste eso cuando elegiste no moverte. Él sacudió la cabeza. 8 segundos. Me están destrozando por 8 segundos. 8 segundos fue todo lo que hizo falta. Ella respondió. Porque en esos 8 segundos, les dijiste a todos a quién protegerías primero. A la mañana siguiente, las consecuencias financieras se agravaron. Un inversor importante se retiró formalmente. Otro exigió una reestructuración. La Junta emitió un comunicado público, reafirmando los valores de la empresa y enfatizando que las decisiones de liderazgo serían reevaluadas una vez concluyeran las investigaciones. Su nombre estaba ausente del comunicado. Por la tarde, él recibió notificación de que su línea de crédito personal había sido revisada. Un prestamista citó circunstancias financieras cambiadas y solicitó documentación actualizada. La red de seguridad que asumía que siempre estaría allí había comenzado a deshilacharse. Mientras tanto, su esposa firmó un acuerdo de separación temporal, asegurando estabilidad financiera durante el resto de su embarazo. No era punitivo, era práctico.
Cuando vio el documento, su voz se quebró. «¿Tú planeaste esto?» «No», dijo ella. «Yo sobreviví a esto». Esa noche, él se sentó solo en la sala de estar, con el televisor silenciado mientras los titulares se deslizaban por la pantalla. Pensó en la escalera, el momento en que dudó, el cálculo que parecía tan pequeño en ese momento. Había creído que el peligro real era ser visto. Se había equivocado. El costo real fue todo lo que siguió. La sala del tribunal estaba más tranquila de lo que ella esperaba. No había voces alzadas, ni momentos teatrales, ni jadeos súbitos. Solo el ritmo constante del procedimiento. La jueza revisaba documentos. Los abogados hablaban en tonos mesurados. Una secretaria registraba cada palabra con indiferencia practicada. Por un momento, se preguntó si esta calma era la lección final, que los momentos más decisivos de la vida a menudo llegaban sin espectáculo. Ella se sentó a la mesa con su abogada, las manos suavemente cruzadas sobre su vientre de 8 meses. El bebé se movió dentro de ella, un movimiento lento y deliberado que le recordó por qué estaba allí, por qué había soportado el escrutinio, por qué había elegido la claridad sobre el silencio. Al otro lado del pasillo, su marido se sentaba solo. Su abogado se inclinó cerca, susurrando ocasionalmente, pero él no respondió. Su mirada permaneció fija en la madera pulida frente a él, como si mirar el tiempo suficiente pudiera borrar lo que ya había sido escrito. La jueza se ajustó las gafas. Habiendo revisado los informes médicos, las declaraciones de testigos, las grabaciones de seguridad y la documentación proporcionada por la Unidad de Protección Familiar, este tribunal no encuentra disputa con respecto a los hechos del incidente. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La peticionaria sufrió una caída durante el embarazo en un entorno público. Múltiples testigos observaron la respuesta tardía del demandado. El tribunal señala que, si bien la intención no se está juzgando aquí, la conducta es relevante al determinar la confianza, la seguridad y la responsabilidad. Su abogada colocó una mano suavemente sobre su brazo. El tribunal concede la custodia física única temporal a la peticionaria tras el nacimiento del niño, con visitas supervisadas que se revisarán en una fecha posterior, pendiente del cumplimiento de la terapia recomendada y la cooperación con las evaluaciones en curso. Su marido inhaló bruscamente. Los acuerdos financieros descritos en el acuerdo de separación son aprobados. Los pagos de manutención procederán según lo programado. Cualquier disputa adicional se abordará después del nacimiento del niño. El mazo golpeó una vez. Eso fue todo. Sin aplausos, sin condena. Solo una decisión basada en pruebas y cuidado. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban detrás de una barrera baja. Las cámaras hicieron clic suavemente mientras ella salía, su abogada caminando a su lado. Ella no se detuvo a hablar. No lo necesitaba. La verdad ya había sido dicha en las salas que importaban. Su marido salió varios minutos después, por una puerta diferente. Esa separación se sintió simbólica. Pasaron las semanas. Su fecha de parto se acercaba con tranquila certeza. Las citas médicas se volvieron rutinarias. Los hematomas de su caída se desvanecieron por completo, aunque aún podía recordar el dolor si presionaba su mano sobre el recuerdo. Su médico seguía satisfecho con su progreso. El bebé estaba fuerte. No había complicaciones persistentes. El cuerpo, cuando se le da seguridad y descanso, tenía formas notables de curarse. Emocionalmente, la recuperación llegó más lenta pero más constante. Ella se mudó a un pequeño apartamento soleado más cerca del hospital. Amigos la visitaron. Su madre vino a quedarse un tiempo. Las noches eran más tranquilas ahora, sin tensión esperando en la habitación de al lado, sin una vigilancia cuidadosa del tono o la expresión. Solo el sonido de su propia respiración y la patada suave ocasional bajo sus costillas. Su marido intentó contactar varias veces. Mensajes que comenzaron con defensiva lentamente se transformaron en otra cosa. Arrepentimiento quizás, o miedo a la irrelevancia. Ella los leyó todos. No respondió a ninguno. La Junta finalizó su decisión. Su puesto fue rescindido. La declaración oficial citó una pérdida de confianza en el juicio de liderazgo, sin mención de moralidad, sin mención de la caída, solo consecuencias.
Los analistas siguieron adelante. El mercado se estabilizó. Su nombre desapareció de los ciclos de prensa tan rápido como había surgido, pero en rincones más tranquilos de Internet, la gente recordaban la imagen fija de un hombre de pie inmóvil en lo alto de una escalera. Recordaban a una mujer embarazada acurrucada protectoramente alrededor de su hijo no nacido. Recordaban el momento en que todos comprendieron que el carácter se revelaba no en grandes gestos sino en elecciones instintivas. En una clara mañana de principios de primavera, ella se puso de parto. Fue sin complicaciones, constante, apoyado. Su madre le tomó la mano. Una enfermera le guió la respiración. Un médico habló con calma, tranquilizándola en cada paso. Cuando el bebé lloró por primera vez, el sonido llenó la habitación con algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Ella abrazó a su hijo con fuerza, las lágrimas resbalando libremente ahora. No por dolor, por alivio. Esto era lo que quedaba. Ni el restaurante, ni la caída, ni los titulares. Solo ella y esta pequeña vida que había protegido sin dudar. Semanas después, ella estaba en el balcón de su apartamento, meciendo suavemente al bebé mientras el sol se ponía por debajo del horizonte. El mundo seguía su curso debajo de ella, ajeno a cuán cerca había estado todo de romperse. Ella pensó en la escalera. Los 8 segundos. La cámara que nunca parpadeó. Ya no sentía ira. Solo claridad. Las consecuencias no siempre eran ruidosas. A veces se desarrollaban en silencio, con papeleo y puertas, cerrándose una a una. Y a veces, la justicia no se parecía al castigo. Se parecía a la libertad. Ella regresó al interior, cerrando la puerta al aire de la tarde. El apartamento estaba cálido, seguro. Su hijo dormía profundamente contra su pecho. Lo que había perdido nunca fue real para empezar. Lo que conservaba era todo lo que importaba. Y eso era suficiente.